Esta es la segunda parte del podcast 17 de qué está sucediendo en la Tierra. Continuemos. Neo. Una de las cosas mágicas que pueden hacer los controladores de mentes Illuminati es que pueden convencerte de cosas en una dimensión espiritual. Por ejemplo, mencioné el ritual del corazón de piedra, donde se te extrae el corazón y es colocado en el templo de Moloch. Ahora, hay otra cosa que hacen, y esto es que cuando los Illuminati tienen a alguien en el culto, que se muestra que tiene conciencia y que nunca cooperará, son entregados un nivel especial de programación. Esta programación se conoce como programación tela de araña. Esta programación es una programación de sumo caos mental. Una de las cosas que la sumo sacerdotisa me hizo a mí, en esta programación tela de araña, cuando el culto se dio cuenta de que yo tenía una conciencia que jamás se convertiría en culto, fue que me drogaron y me hicieron creer que yo estaba dentro de un objeto de cristal gigante. Yo diría que del tamaño de una habitación de 6 por 6 metros, quizás incluso mayor. Era de color ámbar y un tanto redondeada en forma. Yo me encontraba en esta cámara de cristal junto a 3 arañas gigantes. Has de entender que estoy hipnotizado, estoy drogado y estoy bajo la sugerencia satánica de control mental milenaria. Ellos tienen rituales y lanzamiento de hechizos, y ellos saben cosas de la mente humana que yo no puedo ni describir. Pero esencialmente me convencieron a mí, y yo esto lo vi en el ojo de mi mente. Me vi a mí mismo en esta cámara de cristal, con estas 3 gigantescas arañas, y yo huía de aquellas arañas durante 40 años. Parte de mi conciencia estaba en aquella cámara huyendo de aquellas arañas gigantes desde que fui un niño pequeño. A nivel subconsciente, lo que hace aquel ritual es que te coloca siempre en un estado de pánico. Esto lo consideran muy bueno para alguien que tiene una mentalidad negativa o rebelde. Una de las cosas sobre las que voy a hablar es que a medida que me revelaba, cierto amigo mío, un niño joven que estaba en el culto, mientras estaba pasando por las violaciones usuales Illuminati, un viernes por la noche, su colon fue desgarrado por haber sido violado tan viciosamente y desarrolló una infección bacteriana. La infección se extendió por todo su cuerpo, tuvo un choque séptico y 2 días después murió. Cuando él murió, yo intenté ir a la policía y obtener ayuda y contarles acerca del asesinato. Yo hice esto por medio de un tercero. Desafortunadamente, cuando aquel tercero fue a la policía para contarles sobre la violación del niño y la muerte por septicemia, la policía miró al hombre y le dijo: «Ya, nosotros sabemos lo que está sucediendo allí, pero no podemos hacer nada al respecto». Y ese fue el final de aquella historia. El hombre con quien yo hablé para ayudar en el asesinato de mi amigo era un cristiano. Él hizo todo lo que estaba en su poder para obtener justicia tanto por mi amigo como por mí, en aquel momento cuando yo tenía 6 años de edad. Pero él no pudo hacer que la policía hiciese algo que no estaban dispuestos a hacer. Hubo un tiempo en el que la policía se enfrentó al culto en el que estaba mi padre, en este área triestatal en particular, en esta comunidad en particular. 3 policías fueron rápidamente despachados por asesinos Illuminati. Desde aquel día en adelante, la policía se mantuvo lejos del culto. Por eso fue que cuando pedí al hombre cristiano que me ayudase y acudió a la policía le dijo: «Nos gustaría ayudar, pero no podemos hacer nada al respecto». La élite tiene ejércitos de mercenarios privados a su disposición y no tienen ningún problema con matar a las personas que se interponen en su camino, incluyendo la policía. Cuando John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, vimos, como una familia, el funeral. Mi padre le dijo a mi madre: «Nosotros hicimos esto. Se llama el ritual de la muerte de un rey. Esto es para traumatizar a la nación». Mi padre también mencionó que el conductor de la limusina de Kennedy era el hombre de los Illuminati. Cuando el líder del culto, en la comunidad del culto en la que yo estaba metido, murió de un ataque al corazón, mi madre lloró durante 3 días seguidos. Es interesante tomar nota de que mi madre lloró durante 3 días.
3 días seguidos llorando de pena por la muerte de un asesino de masas, pedófilo y torturador de niños. Con el control mental basado en trauma, la espiritualidad de las personas y su mentalidad se gira a 180 grados, es decir, lo opuesto a lo que es natural para un ser humano. Lo malo es bueno, lo bueno es malo. Tengo muchos cuentos personales que contar. Son todos bastante despreciables. Pero esta gente, mediante el hipnotismo y las drogas, pueden convencerte emocional y espiritualmente y llevarte prácticamente a cualquier lugar que deseen. Y por supuesto, también ayuda el tener siempre a mano una práctica batería de coche. Mark. Voy a intervenir por un momento. Quiero agradecerte de nuevo el estar aquí. Es una increíble información la que estás presentando, extremadamente perturbadora a pesar de ser iluminadora simultáneamente. Bueno, nos quedan unos 40 minutos, ya que vamos por los 20 minutos de la segunda hora. Ese es el tiempo suficiente para tomar llamadas, aunque por ahora no tenemos ninguna, porque estoy seguro de que la gente está muy interesada en escuchar esta historia. Pero si alguien quiere llamar, llamad y manteneos en espera y llegaremos a vuestras llamadas momentáneamente. Neo, el suelo es tuyo de nuevo. Neo. Pienso que deberíamos de tomar alguna llamada y hablar con algunas personas sobre lo que está sucediendo en este mundo. Y esta es la primera vez que hablo sobre esto, Mark. Yo no soy un orador alfabetizado para hablar de este tema. Quisiera recomendar 2 libros para aquellos que quieren saber de esta información, que pueden explicarlo mejor de lo que yo puedo. Y los libros de Fritz Springmeier, los 4, abarcan estos temas y los Illuminati. Y un libro que te haría entender personalmente lo que es el haberte criado en una familia satánica sería el libro de La Transformación de América, por Cathy O'Brien. Cathy O'Brien fue una esclava sexual para los Illuminati. Su historia en Transformación de América detalla los primeros 30 años de su vida en una familia satánica generacional y cómo su padre la vendió a ella a las agencias de inteligencia para ser utilizada como una modelo presidencial, una esclava sexual y una operativa de operaciones negras. Es un libro muy importante. Cualquier persona en América que quiera entender el verdadero horror del mal con el que está lidiando de esta élite necesita leer ese libro. Mark. Yo recomendaría también un par de libros sobre el tema. Pienso que el libro sobre el escándalo Franklin es un libro excelente para entender cómo este abuso satánico es encubierto por las así llamadas autoridades, cómo la policía no intervendrá y cómo los tribunales no intervendrán. Creo que está escrito por John DeCamp. Y pienso que a nivel general, un gran libro sobre el control mental es Mass Control, Control Masivo, por Jim Keith, que entra en una variedad de técnicas de control mental basado en trauma, al igual que una variedad de técnicas de control mental masivo, como la propaganda y la manipulación de la mente masiva, perpetrada sobre las masas de la gente. Pienso que esos son 2 excelentes libros que cubren bien este tema también. Entonces, lo que a mí me gustaría realmente preguntarte en particular, bueno, de hecho tengo un comentario y luego un par de preguntas, pero una de las cosas que mencionaste cuando acudiste a la policía fue la absoluta falta de voluntad para involucrarse en cualquier cosa relacionada con derribar este sistema de abusos y de tortura. Has hablado de que muchos de estos policías están involucrados en alguna de esta actividad de culto, pero lo que a mí me gustaría comentar es la aptitud de algunos de estos elitistas en lo que respecta a la así llamada clase controladora, que no es realmente la clase controladora, sino más bien la clase bajo control mental. Me refiero, por supuesto, a las personas que piensan que están en alguna forma de control, como la policía, como los militares, o incluso los operativos de las agencias de inteligencia. Durante mis años involucrados en el oscuro ocultismo, y ya hemos tenido discusiones de esto en privado sobre nuestros niveles de participación, claramente el tuyo llega más profundamente en cuanto a que estuviste en el corazón de una familia basada en linaje Illuminati. Mi participación con el oscuro ocultismo estaba basado en las estructuras más periféricas,
podrías llamarlas las sociedades secretas, pero son básicamente las formaciones estructurales de línea externa, que están ahí para básicamente hacer un cribado de personas y descartar aquellas que son inadecuadas para propagar la agenda de los superiores y reclutar las personas que tengan una personalidad más psicopática y ascenderlas a los niveles superiores desde este, podríamos decir, caparazón externo hacia el centro de la red, por así decirlo. Así que es un proceso de cribado y de selección. Es un proceso para descubrir ciertos rasgos de personalidad que estén buscando y llevar a esta gente a niveles superiores de participación. En mi trato con los ocultistas a este nivel de la jerarquía, la aptitud que ellos mostraban hacia la policía y los militares era tan espantosa y reveladora simultáneamente que yo apenas podía creerme algunas de las cosas que salían de la boca de estas personas, cuando hablaban de cómo veían a la policía en general. Y ellos básicamente llamaban a la policía nuestros perros. Era un término que siempre oía mencionar cuando hacían referencia a la policía. Les llamaban nuestros perros callejeros. Nuestros perros callejeros. Decían, nosotros tenemos estos seres, si quieres incluso llamarles eso, bajo tal correa, que no son ni siquiera seres humanos, que para el caso nos referimos a ellos como nuestros perros, porque ellos harán cualquier cosa que les mandemos, mientras siga fluyendo el dinero a su nómina o sus pensiones, como lo quieras ver dependiendo de su participación, si bien son policías o militares. Pero en comparación con la población general, a la que ellos llamaban los muertos, por cierto, porque les consideran espiritualmente muertos, sin discernimiento, como tú mencionabas anteriormente, ni siquiera los consideran estar vivos, así que lo ven como nos abstenemos de cualquier cosa que les hagamos, porque para todos los efectos ya están espiritualmente muertos. Así que yo no sé si tú viste cosas como estas durante tus años de participación en el culto por el que tú fuiste traumatizado, pero quería hacer este comentario. Neo. Pues vale, voy a contar la historia. Yo tengo básicamente 7 años de historias de abuso sexual ritualista satánico que podría compartir. Y estoy mirando mis notas y no quería hablar de esta historia, pero voy a hacerlo. Había un hombre con el que trabajaba mi padre que tenía una niña pequeña. A mi padre le gustaba abusar sexualmente de esta pequeña niña. Así que nosotros, como familia, iríamos a casa de este hombre que tenía una mujer y una niña pequeña. Mi padre y este hombre compartirían unas cuantas cervezas y luego comenzaría el abuso sexual. Yo creo que mi padre estaba pagando a este hombre a que abusara de su hija. Y también creo que este hombre al principio pensó que estaba bien. Su hija tenía 3 años, y yo pienso que yo tenía probablemente como mucho 3 años y medio o 4 años. Lo que recuerdo fue que este hombre un día, cuando estábamos en su casa, recuerdo verle con una mirada de bastante asco en su cara. Él se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, e iba a poner fin a aquello, lo cual creo que hizo. Porque, independientemente de si podía creer que su hija recordaría el abuso o no, creo que pensó que esto era egoísta y que estaba mal el hacerlo. Ahora, mi padre tenía un dispositivo hipnótico que era del tamaño de la palma de tu mano. A este dispositivo hipnótico siempre lo llamé un hilandero. Una vez que él desencadenara aquel dispositivo hipnótico giratorio, estaría hipnotizado probablemente en unos 10 segundos. Ahora, creo que necesitas tener alguna forma de condicionamiento disociativo para que aquel hilandero te hipnotizase, pero quién sabe, quizás no. Pero mi padre sí que usó este hilandero conmigo, con mis hermanos y otras víctimas. Pero lo que iba a decir sobre este hombre es que mientras intentaba evitar que mi padre abusara de su hija, recuerdo a mi madre y mi padre hablar sobre la situación, y mi padre le dijo a mi madre: «Todo está bien». Enviaron a unos detectives para hablar con él y para enderezarlo. Así que este hombre iba a ir a la policía y a someterse a sí mismo como un abusador de menores, a fin de llegar a mi padre. Pero cuando la policía vino a él y le dijo a él lo que estaba sucediendo, de hecho decirle que
Bueno, básicamente le dieron un ultimátum. Le debieron de decir que si no te matas a ti mismo, te meteremos en la cárcel por pedófilo o te mataremos. De cualquier modo, varios días después, este hombre condujo su coche contra un pilar de hormigón y se mató. Pero recuerdo a mi madre y a mi padre hablar de este hombre y decir que los detectives de policía hablaron con él. Y yo estoy rellenando lo de que los detectives de policía le dijeron quiénes estaban dirigiendo el espectáculo, siendo los Illuminati. Mark, veo que tenemos una llamada del sureste de Pensilvania. Oyente del área de Filadelfia, ¿estás en qué está sucediendo en la Tierra? Oyente. Hola Mark, hola Neo, este es Chris. Mark. Hola Chris, ¿cómo estás? Chris. Bien, en primer lugar quisiera agradecer a Neo por presentar esta información. Pienso que es por la gracia de Dios que se acuerda de lo que sucedió. Y se requiere mucho coraje para hacer lo que está haciendo. Yo no puedo ni imaginarme cuánta gente habrá que esté pasando por experiencias similares, pero que no puedan recordar porque han sido hipnotizados o lavados el cerebro o lo que sea. Yo tengo un sentimiento con respecto a la comparación entre lo que yo pienso que realmente podemos ser como especie a lo que somos, que lo que está diciendo Neo es verdad, que las fuerzas contra las que nos enfrentamos son inimaginablemente malvadas, y yo no estoy seguro de cómo vamos a conquistar este mal, pero estoy seguro de que lo lograremos con la ayuda de Dios. No sé cuál será el próximo paso. Pienso que una de las razones por las que son capaces de controlar a la gente es porque usan el miedo. Como cuando hablas de los agentes de policía y de que ellos caen en las filas porque tienen miedo. Pues algunas de las personas en este mundo que no tienen miedo necesitan tomar una posición colectiva, juntos, y poner fin a esta locura. Porque Satán está gobernando este mundo, y si realmente te das cuenta de quiénes somos, no solo humanos, sino espiritualmente, y lo que estamos haciendo en este mundo, a mí me queda claro que ese es el caso. Mark. Yo no podría estar más de acuerdo, Chris. Pienso que es una brillante exposición y una forma excelente, básicamente, de explicarlo. El miedo es la fuerza que está manteniendo esta jerarquía satánica en la posición de así llamado poder en el mundo, que básicamente es un poder ilusorio, porque está basado en el miedo. Pero voy a dejar que Neo responda a esto. Chris. Vale, gracias Mark, gracias Neo. Neo, de nada. Para mí es asombroso que... Bueno, yo sé muy bien que en esta región hay miles y miles de personas que han pasado por el sistema en el que yo me crié, y estoy asombrado de que solo haya un puñado de personas en este mundo que hayan salido y realmente expuesto esto. Yo recomendaría a Cathy O'Brien su libro Trance Formación de América para un mejor entendimiento del recorrido personal de una víctima de control mental basado en trauma, y también el de un vencedor, porque yo me considero a mí mismo un superador o un vencedor. Considero que mi misión en la vida es encontrar sanación, tanto para mí mismo como para otras víctimas. Y yo he recorrido un largo camino para hacer esto. Y hay muchas cosas sobre las que me gustaría hablar en futuros programas de Mark, sobre la sanación y sobre lo que podemos hacer como especie para elevar nuestra consciencia ahora, para que podamos combatir la energía maligna que estos rituales Illuminati están vertiendo a nuestro espacio colectivo. Y hay mucho que hablar al respecto sobre el por qué atacan a los niños y por qué derraman sangre. Hay mucho de lo que tratar aquí. Chris. También encontré muy notable el que tú no estés buscando venganza, sino que ahora estés buscando sanar. Pienso que eso es muy importante en un sentido, porque cuando tú ya no tienes resentimiento, tú ya no permites que ese poder te controle. Neo, absolutamente. Chris. Mencionaste que uno de tus hermanos se había hecho del culto, mientras que tú no. Pienso que lo que pasa es que el sistema se propaga a sí mismo y que escoge las mentes jóvenes y luego aquellas mentes se vuelven tan distorsionadas y tan confusas que ellas a su vez se convierten en el culto y así el sistema se perpetúa a sí mismo. Es un círculo enfermo,
un ciclo enfermo. Mark: sí, son conducidos por la venganza en lugar de querer realmente sanar. Yo voy a tener conmigo a Neo en un programa futuro, probablemente dentro de unas semanas, para hablar de modalidades de sanación y cómo este tipo de energía retorcida, enferma y negra puede ser superada por medio de distintas técnicas de sanación, porque él es muy versado en distintas metodologías de sanación. Chris, quiero darte las gracias por tu llamada. Has planteado unas grandes ideas. Llama cuando quieras. Siempre es un placer oír de ti. Chris: gracias, Mark. Espero con ansia tu futuro programa. Estoy muy interesado por oír qué es lo que tiene que decir Neo al respecto. Mark: genial. Gracias, Chris. Que tengas buena noche. Chris: adiós, buenas noches. Mark: me gustaría mencionar solo un par de autores más, cuyo material pienso que será muy beneficioso sobre el control mental basado en trauma. Hay un gran libro por Bruce Taylor titulado Thanks for the Memories, gracias por los recuerdos. También echa un vistazo a cualquiera de los libros de David Icke, que entra un poco en el control mental basado en trauma en sus libros y específicamente entra con detalle en la antigua religión, tal como la llama Neo, o las tradiciones de misterio, si deseas. La versión pervertida de las tradiciones de misterio. A mí me gustaría autorizar una advertencia sobre esto. Hay dos lados a todo esto. Creo que hay alegorías y simbología poderosa y positiva dentro de las filosofías de las tradiciones de misterio, y este aspecto del oscuro ocultismo las ha tomado, las ha pervertido y las ha utilizado como armas contra la población, para que ellos puedan estar por encima en una posición de así llamado poder. Pero también hay un lado de luz a todo esto, no es todo oscuro. Y algunas de las técnicas de las que hablaremos en programas futuros están derivadas de algunas de las filosofías positivas y metodologías positivas de algunas de estas religiones de misterio más antiguas. Jordan Maxwell es otro autor que deberías de investigar en cuanto a las antiguas religiones que han sido utilizadas sobre las que basan estas técnicas de control mental basada en trauma. Él tiene un libro llamado That Old Time Religion, aquella vieja religión, que recomendaría leer. Así que Jordan Maxwell, aquella vieja religión, David Icke, básicamente cualquiera de sus libros, y Bruce Taylor, gracias por las memorias. Estos son unos pocos que se me ocurrieron mientras estaba aquí sentado pensando sobre más libros que tratan de este tema en particular, para que la audiencia que escucha los eche un vistazo. Así que Neo, nos quedan unos 20 minutos de programa. Tú también querías hablar sobre unas imágenes que están en la página de este programa, que son básicamente viejas fotos tomadas en el Bohemian Grove, la arboleda bohemia. La arboleda bohemia, para los oyentes que puede que no sepan de esta localidad y lo que toma lugar en ella, es un lugar despejado en el bosque de secoyas de California, a unas 70 millas al norte de San Francisco. Ocultistas de alto nivel y elitistas se reúnen allí anualmente, en pleno verano, para participar en rituales y participar en simulacros de sacrificios humanos en esta localidad. En un ritual conocido como la cremación del cuidado, la incineración del cuidado, que ya entraré en más detalle en programas futuros, particularmente cuando entremos en la simbología oculta. Pero la cremación del cuidado es esencialmente un ritual de absolución de pecados. Es un ritual de absolución. Para, básicamente, incinerar el cuidado o la preocupación de uno mismo por todos los viles males que uno cometerá durante el transcurso del año. Así que ellos acuden allí para perdonarse a sí mismos por todas las torturas por las que han sometido a otros y perdonarse a sí mismos por todas las malas acciones que han hecho, la defraudación que han hecho, las mentiras, los robos, los asesinatos, en la que su clase ha participado durante el transcurso del año anterior. Y esto, de hecho, llega a niveles mucho más profundos que todo esto. Esto va de destruir psicológicamente o inmolar o incinerar el cuidado de uno mismo, la consciencia de uno mismo. Es un ritual que trata de la destrucción de la consciencia. En última instancia, simbólicamente, eso es lo que este ritual representa.
Así que en la página web www.whatonearthishappening.com, si accedes a la sección de podcast, bajo el podcast número 17 encontrarás las imágenes. Así que Neo, ¿quieres hablar sobre algunas de estas imágenes del Bohemian Grove? Neo: pues la razón por la que quería que hablásemos sobre la arboleda es por la verdad acerca de lo que está sucediendo en este mundo. Y tú y yo compartimos la preocupación de que venzan las corruptas religiones de misterio, que se han convertido en nada más que psicópatas de sangre fría, pedófilos, asesinos de masas, fraudulentos, corruptos, traficantes de drogas, empeñados en destruir la tierra ecológicamente, espiritualmente y emocionalmente, y a la raza humana. Mark, yo no podría haberlo resumido mejor. Diré que la primera imagen que ves es el ritual de la incineración del cuidado. Durante mediados de verano, se hace por la noche, y todos los sacerdotes y sumos sacerdotisas están ahí junto con sus antorchas. Bueno, de hecho no creo que haya ninguna mujer ahí. Mark: no hay ninguna mujer en la arboleda bohemia, ni siquiera empleadas, ninguna mujer empleada. Neo: ¿no hay sacerdotisas? Mark: no. Neo: pero juraría que vi imágenes de mujeres en la arboleda. Tendremos que hablar más de esto. Mark: ya llegaremos a ello. Neo: pues lo que quería tratar sobre la arboleda son los sacrificios humanos. Mis padres eran la adhesión o el medio para un demonio conocido como Andras, el señor de las 30 legiones. Él es el marqués del infierno. Su nombre es Andras, y supuestamente reina sobre 30 legiones de demonios. Ahora, el culto de Andras practica el sacrificio humano junto con la pedofilia y el asesinato de sus enemigos. Pero el sacrificio estándar de Andras: un niño de unos 5 años será colocado bajo hipnotismo o en un trance inducido por drogas. Habrá una víctima, normalmente de sexo opuesto, porque quieren que tengas relaciones sexuales con la víctima antes de que la maten con un hacha. Así que básicamente sales de un trance. Eres un niño o una niña de 5 años. Habrá unos 5 o 6 miembros de culto a tu alrededor. Saldrás de este trance y justo delante de ti tienes a una niña que la última vez que tú la viste estabas jugueteando y teniendo placer sexual, y sí, incluso de una manera infantil. Y allí está ella de nuevo, con sus brazos y sus piernas amputadas, con heridas por todo el cuerpo, y está lentamente muriéndose de asfixia por su propia sangre. Y todos en aquella habitación se giran, te miran a ti cuando sales de ese trance y dicen: carnicero, mira lo que hiciste. Todas las personas del Illuminati han pasado por una experiencia similar a esta. Yo viví eso. Ese es uno de los traumas principales que es utilizado. El sacrificio humano es real y continúa en América y en la corrupta vieja religión. Mark: eso es absolutamente escalofriante y atroz. Pensad que puedan hacer eso y echar la culpa a un niño, que luego piensa que él perpetró aquel acto. Es insondable. Entonces hay simulacros de sacrificios humanos que toman lugar en esta arboleda bohemia. Algunas personas dicen que no son simulacros, que hay un sacrificio real tomando lugar, pero que los sacrificios simulacros son establecidos como una desviación para los iniciados de un nivel inferior, a que piensen que no es real y que solo es un psicodrama o un juego de actuación. Pienso que de cualquier manera es bastante enfermo. No sé cuántas personas se entretienen con simulacros de sacrificios humanos, ¿sabes? Y que piensen que eso está bien y que es normal. Agentes de poder de la élite, de casi todos los aspectos de nuestras vidas, las finanzas, el entretenimiento, la banca, Hollywood, artistas y políticos, por supuesto, están ahí presentes todos los años por esta época del año. Entremos en algunas otras imágenes. La imagen número 2 muestra una barca en este lago, delante de este gran búho del que podemos hablar, conocido como Moloch, un dios búho, _toro, de Fenicia Canaán. Bueno, de hecho un dios amonita.
al que se le ofrecían sacrificios humanos en forma de niños en el área de Laván hace miles de años. Así que esta barca contiene una efigie de un bebé o de un niño, que representa lo que los Groves, los arboledos, nombran el cuidado del muñeco, porque representa el niño interno, representa la conciencia de uno. Lo que hacen es flotar esta barca delante de este búho de piedra, y luego la inmolan, la incineran. La prenden fuego y dejan que se queme como parte de este simulacro o burla de sacrificio de un niño. Una mofa del sacrificio de un niño. Neo. Walter Cronkite solía acudir todos los años. Jimmy Carter. El expresidente George W. Bush ha estado allí muchos años. Newt Gingrich. Ronald Reagan. Mark. La imagen 16 vemos dos expresidentes, Ronald Reagan y Richard Nixon, ambos en la arboleda bohemia simultáneamente, aunque me voy a adelantar, pero si te fijas en las imágenes 3 y 4, para avanzar esto un poco, porque nos quedan solo 10 minutos de programa para esta noche, verás otros ángulos, otros miraderos del ritual tomando lugar a lo largo del pantano, donde se encuentra la imagen de piedra de Moloch. Las imágenes 5 y 6 son las mesas del banquete, donde la 5 muestra un estilo mesa redonda, o podrías decir una disposición o diseño estilo ciudad Atlante, ya que así es supuestamente como estaba diseñada la ciudad de Atlántida, en círculos concéntricos. La imagen número 6 muestra algún tipo de ceremonia tomando lugar durante un banquete en el centro de ahí. Neo, ¿quieres hablar de esta imagen número 7? Neo. Pues básicamente la sociedad de la vieja religión. Mucha gente piensa que está gobernada por aquellos quienes tienen mayor poder político, pero de hecho la vieja religión es gobernada por los que más saben de las artes negras, aquellos que tienen el conocimiento oculto y satánico de lo que este mundo realmente es y quiénes nosotros realmente somos como seres. Y este es un grupo de sumos sacerdotes de la arboleda bohemia vestidos con atuendos orientales. Mark. Me gustaría aclarar que esto incorpora religiones de todo el mundo, del Valle del Indio, del Lejano Oriente, del Oriente Medio, de todo lugar. Verás una estatua del Buda enorme haciendo una mudra de mano detrás de estos sacerdotes, y hay un altar establecido delante de ellos para inmolar sacrificios. Así que yo no podría estar más de acuerdo. Se trata de conocimiento oculto, se trata del conocimiento acerca del funcionamiento de la psique humana y se trata del conocimiento sobre lo que este lugar realmente es, energética y espiritualmente. Y aquellos son algunos de la clase sacerdotal que realmente están controlando el juego aquí abajo. Veamos ahora la próxima imagen, donde vemos unos atuendos, quizás druidas, ahí en la imagen número 8. Algunos de los miembros de la clase sacerdotal posando para una foto ahí en el bosque de secoyas. Entremos ahora en algunas de las más extrañas. En las imágenes 9 y 10. Neo, tú te encargas de estas. Neo. Bueno, pues como mi madre siempre dijo, el verdadero amor está siempre en el género. Así que si tú eres un hombre y quieres verdadero amor, has de estar con un hombre. Si eres una mujer, has de estar con una mujer. Esta es la mente del revés, basada en trauma. Está todo al revés. Mark. Continuemos con algunas de las imágenes más esotéricas y oscuras de aquí. En las próximas 4 imágenes tenemos las imágenes 11, 12, 13 y 14. Muestran representaciones de algunos de los rituales que toman lugar en la arboleda bohemia. La imagen número 11 muestra lo que parece ser un hombre negro muy bajito, amarrado apretadamente a lo que parece ser un tipo de tabla, con los demás miembros sosteniendo banderas sobre él. Algunos de los miembros trasvestidos, sentados, que casi parecen brujas sentadas delante de él, y un perro corriendo por los alrededores. No tengo ni idea de qué es lo que estamos realmente viendo aquí. Es una escena estrafalaria. Esta fotografía fue tomada en 1909. ¿Tienes algún comentario sobre esto, Neo? Neo. Hay muchos rituales diferentes.
Una cosa que puedo decir es que si realmente van a matar a aquel caballero o no, estos hechiceros bien entrenados pueden energéticamente traer energía espiritual y cambiar la mentalidad de la gente y sus emociones. Mark. Nos quedan 5 minutos, así que apresurémonos con el resto de estas imágenes. Aquí tenemos un simulacro de ahorcamiento de una persona, en la imagen número 12. En la imagen número 13 tenemos a un caballero tumbado, con unas velas situadas a su alrededor, y un iniciado encapuchado recitando algunos conjuros sobre él. La imagen número 14. Más iniciados encapuchados realizando un ritual en una tumba, con las manos y los pies saliendo de la tumba, y en la lápida pone: aquí yace Gus, nacido cada minuto, murió el 8 de agosto de 1909. Es el viejo refrán de nace un primo cada minuto, y hacen referencia a la persona ordinaria, a la persona promedio, como el muerto, como he dicho muchas veces. Y pienso que están actuando esto mediante un ritual en esta foto. Ahora, la imagen 15 es muy esotérica en realidad. Vemos algo de arte retratado en esta imagen, con algunos de los participantes en la arboleda bohemia de pie y sentados en la foto. Y lo que me gustaría hacer es llamar la atención de los oyentes a la imagen larga y rectangular del fondo. Lo que estamos viendo en esta imagen es una representación de la jerarquía de los seres en este planeta. Vemos, si comenzamos a la derecha del todo de la imagen, lo que nos están mostrando es una clase de gente bárbara, pastores nómadas, cazadores recolectores, ya sabes, una clase más animalista de gente, que puede que vivan más cercanos a la naturaleza que nosotros, pero la élite los ve a ellos como no civilizados, completamente animalistas, como he dicho, y hordas bárbaras esencialmente. Siguiendo adelante, vemos lo que sería la cría de animales o la ganadería, la agricultura, gente que se ha trasladado a aquel estado de civilización. Luego avanzamos y tenemos un tipo de clase campesina, los pobres, los desamparados, la persona promedio. Tenemos a una persona con mucho sobrepeso y luego tenemos lo que parece gente indigente. Luego seguimos adelante y tenemos una clase más aristocrática de gente, hasta que avanzas y tienes a la gente que está manejando. Bueno, de hecho delante de estos tienes al así llamado controlador, al hombre musculoso. Ese representa a la policía y los militares simbólicamente. Y luego delante de él tienes a los financieros, y luego los financieros de alto nivel, donde podemos ver al individuo sosteniendo el paraguas sobre la cabeza del banquero, mientras él avanza liderando a todos al futuro, como el hechicero principal, el mago, si prefieres. Así que nos queda 1 minuto de programa. Neo, ¿tienes algunas últimas palabras? Neo. Pues cuando veo aquella imagen social de la arboleda bohemia, básicamente los hechiceros son las grandes familias Illuminati ocultas quienes están dirigiendo el espectáculo y los banqueros están obedeciendo. Y tendremos que hacer esto de nuevo porque hay mucha más información que deseo cubrir. Mark, definitivamente te tendremos de nuevo en un programa futuro, dentro de unas semanas, y cubriremos algunas soluciones respecto a la energía y a la sanación. Estoy seguro de que nuestros oyentes estarán fascinados con lo que tienes que decir al respecto. Neo, en eso tengo experiencia. Mark, desde luego. Neo, quiero agradecerte de nuevo, ha sido un gran programa, soy Mark Pasio, has estado escuchando qué está sucediendo en la Tierra, os veo aquí la próxima semana.